En el programa de esta semana abordamos posiblemente la historia más triste que ha tenido lugar en el campo charro salmantino. Conscientes de ello, lo hacemos desde el más escrupuloso respeto ante un recuerdo tan doloroso para muchas familias. Desbrozaremos el triste relato con el periodista y escritor charro Paco Cañamero, que en su último libro hace un relato pormenorizado de aquel acontecimiento que hizo derramar lágrimas, y aún lo hace, a los salmantinos. Se trata del trágico accidente que tuvo lugar un 21 de diciembre del año 1978. Un suceso que consternó a media España. Más de la mitad de los niños que viajaban en el autobús escolar fallecieron en aquel accidente ferroviario en un paso a nivel y a muy corta distancia de sus propias casas. Desde ese día, las localidades salmantinas de San Muñoz, Fuentes de San Esteban y La Sagrada, así como el resto de la comarca, guardan silencio y bajan la voz cuando cruzan las vías o ven pasar el tren por el lugar de la tragedia. Con Cañamero sabremos cómo fueron aquellos días, aquellas horas, y sabremos cómo fue la respuesta heroica de los habitantes, y en especial la de un personaje que desde ese día y hasta hoy no ha perdido el contacto con las familias de los niños. Se trata de Jaime Rollo Villanova, el que fuera en aquellos días gobernador civil de Salamanca. Jaime ha aceptado hablar con el Halcón en el mismo escenario 40 años después, y de él escucharemos relatos entrañables, solidarios y el triste anecdotario de aquellos días. Charlaremos con Manuel Rufino, el alcalde de Fuentes de San Esteban, que nos contará cómo responde la población hoy a ese doloroso recuerdo. No muy lejos de Fuentes de San Esteban, cambiaremos de contenido y de historia para conocer la de Fabián Martín, un tipo que triunfó en su pueblo con la fabricación de obleas en el siglo pasado. Hoy, su pan de ángel y sus obleas de Cipérez ya tienen una nueva generación que las defienda. Con Fabián y Rosa conoceremos el dinamismo actual de una empresa agroalimentaria diferente, con instalaciones modernas y nuevas maneras de entender y de degustar las populares obleas de Cipérez. En el cruce de San Esteban nos sentaremos en la mesa del restaurante Megallana, un buen ejemplo de cocina rural charra y un lugar muy concurrido por turistas, ganaderos, gentes del toro y vecinos del campo charro. Comienza el programa justo en el lugar de la tragedia, en aquel fatídico paso a nivel. Allí nos espera el periodista Paco Cañamero. Paco, aquella mañana de diciembre, ¿qué pasó en este lugar? Aquella mañana de diciembre dejó la mayor brecha, la herida más grande que ha tenido el campo charro a lo largo de su historia. Una mañana de dolor, de luto. Aquí en este lugar, a nuestra espalda, sucedió aquel terrible accidente cuando un autobús escolar fue arrollado por una locomotora de tren, una locomotora que venía aislada de Fuente de Oñoro, había arrastrado el mítico Sures, iba hacia Salamanca, y en este mismo lugar arrolló un autobús escolar que venía cargado con niños de Carrascalejo de Huebra, La Sagrada, San Muñoz, Ardoncilledo, Tejadillo y de aquí del pueblo donde estamos, de Muñoz.
y por las circunstancias que fueran, resultó arrollado aquí con el resultado de 30 niños muertos y un adulto. Una tragedia tremenda. Fue hace más de 40 años, pero esta comarca jamás se olvidará. Dejó un dolor imperecedero. 40 años después, tú eres de Fuente de San Esteban, eres charro y además siempre has ejercido de ello, escritor y periodista, y decides que hay que escribir un libro y abrir esa herida. ¿Por qué lo haces? Bueno, como bien dices, yo en aquel momento tenía 11 años, iba al colegio, a la concentración escolar de la Fuente de San Esteban, y yo era compañero de los niños que venían en el accidente. Yo conocía a todos, a los fallecidos, a los supervivientes conocía a todos. En el colegio nos conocíamos todos. Y aquello pues te marca la infancia, te deja una, como decía siempre y no me canso de repetirlo, te deja una herida en el alma, una sombra en el alma para toda la vida. Pasa el tiempo, yo me hago periodista y durante muchos años, cuando llegaba la fecha, el 21 de diciembre, los días de la víspera, yo hacía un reportaje, un artículo de opinión en los periódicos. En alguna época, cuando habían 20, 25 años, pues no quedaba bien, porque la gente ya parecía que había que tratar de olvidar. El olvido era un burladero para protegerse de tanto dolor, pero yo sentía la necesidad íntima de recordar, sobre todo con respeto, con reconocimiento, para que aquello no se olvidase, porque quien olvida su historia está condenado a volver a sufrirla. ¿Cómo respondió? ¿Cómo respondieron los padres, las familias, los pueblos? Porque claro, la proximidad del lugar del accidente con los núcleos era tremenda, vinieron rápido. ¿Cómo respondieron? Bueno, pues hay una cosa que a mí me impresiona y me emociona muchísimo, Javier, y fue la tremenda página de solidaridad que hubo en todos estos pueblos en la tragedia. El sistema sanitario entonces era muy precario, había una ambulancia de la Cruz Roja aquí en la Fuente de San Esteban que habían puesto, otro en Calzada de Don Diego, Ciudad Río, pero había muy poquitas ambulancias. Y entonces, claro, no había telefonía móvil ni nada, eran los teléfonos fijos, entonces no era automático, era manual, pero la voz se corre enseguida y la gente de los pueblos deja sus trabajos, lo deja todo y se viene aquí al lugar y evacúan a los heridos en sus vehículos propios. En pocas horas, en hora y media, 2 horas, la gente de la zona ha evacuado a todos los heridos y eso fue una lección de solidaridad que jamás podemos olvidar. Como tampoco los sanitarios, médicos, practicantes, ATC de la zona abandonan sus consultas y aquí a pie de vía salvan muchas vidas humanas. En tu libro haces un relato pormenorizado, con una narrativa que te honra, de todos los nombres propios. Aquí aparecen todos, aparece el autobús, aparece el paisano, aparecen... Todo. Es una labor de muchos años. El libro sale en este momento porque yo pensaba que era el momento que debía salir la obra ya. Yo tengo relación, amistad con muchos supervivientes, con muchos padres que perdieron a sus hijos, con lo que es todo el núcleo del accidente, y yo siempre lo he tenido muy presente. Gente que se ha portado muy bien. Yo en el momento que decidí hacer la obra, yo sabía mucho de ello. Es una obra que es un trabajo de muchos años. Y yo pensaba que era el momento ya de sacarlo, pero la gente se vuelca conmigo cuando yo quiero hacer el libro, se vuelcan, me dan pistas, me dan nombres, me dan datos, me ayudan como yo jamás he tenido una ayuda para ninguna obra. Para ello. ¿De qué forma se plasmó en el recuerdo de esa triste memoria en los pueblos, en los monumentos? Sí. En los que... La Sagrada tiene un monumento muy bonito, se hizo gracias también a la labor de la alcaldesa de Florita, una mujer luchadora, perdía a su único hijo en el accidente, una mujer que merece todos los respetos. Un monumento que llama la atención, ¿no? Es el de las manos. Precioso, muy emotivo, sí. Nunca te lo ves y siempre te emocionas, sobre todo sabiendo lo que ha habido detrás. San Muñoz lo recuerda en una lápida que hay en un mármol que hay en las escuelas, el nombre de los niños que fallecieron. Cada pueblo, y aquí en Muñoz, gracias a un vecino que se llama Félix Torres, se construyó el Parque de los Niños. Fue un parque que lleva 5 piedras de granito que corresponden a cada pueblo. Lo hizo este señor, adecentó el parque. Y los árboles también tienen su simbolismo. Los árboles tienen su simbolismo, porque cada uno representa a un niño muerto. Y aquel hombre lo hizo, se inauguró con el 25 aniversario del accidente, y cada año él de su bolsillo paga un ramo de flores, sí. Paco, merece la pena que las nuevas generaciones, que no tienen nada que ver con lo que ocurrió incluso fuera de Salamanca, el que se conozcan cómo ocurrieron
los hechos y cómo respondió la sociedad civil ante algo así? Uno de los motivos, Javier, para escribirlo es para que las nuevas generaciones sepan cómo fue esta comarca de Solidaria. Aquellos hombres vinieron, aparcaron sus coches, recogieron los heridos, llegaba uno, yo tengo mi coche, aquí me entran dos, y el mío, y el mío, y el mío, y aquello no lo podemos olvidar, porque aquel día el Campo Charro demostró su sensibilidad y esa sobriedad tan característica de estas gentes y sobre todo la nobleza. Y luego, por encima de todo, quien en esta tragedia se volcó fue Jaime Rollo Villanueva y Payá, gobernador civil de Salamanca en aquellos tiempos. Ese hombre merece el perpetuo recuerdo y reconocimiento de toda la provincia de Salamanca por la humanidad, por cómo se volcó, por cómo luchó, por cómo dignificó esta tierra a raíz del accidente y de aquella labor ejemplar que protagonizó. Abandonamos por un momento a Paco Cañamero y nos dirigimos ahora a la Sagrada. Allí nos espera Jaime Rollo Villanueva, el que fuera gobernador civil de Salamanca, que vivió en persona el suceso y que ha aceptado contarnos su experiencia 40 años después de suceder la tragedia. ¿Se acuerda de aquel día en el que sonó el teléfono en el despacho del gobierno civil de Salamanca y le anunciaron que había ocurrido una tragedia en Puente de San Esteban? No se me olvidará en la vida, claro que lo recuerdo, por supuesto. Es horroroso, terrorífico. No, lo que es no poderte creer que ha ocurrido y claro, las cosas ocurren y fue pues la más grande tragedia históricamente que ha ocurrido en Salamanca, o sea, ni con Napoleón. Por supuesto, la más grande tragedia que yo he vivido y que espero vivir. No. Pero hubo, ¿cómo te contaría? Hubo cosas fascinantes. O sea, por ejemplo, la solidaridad del pueblo de Muñoz y del resto del pueblo de Salamanca. En Muñoz todo el mundo dejó lo que estuviera haciendo para ayudar. Unos cargaban en sus coches a los heridos, otros les ponían mantas, otros sencillamente les daban amor. Fue verdaderamente tremendo. En Salamanca tenías una huelga de los médicos, estos que están haciendo el MIR, las criaturas estas jóvenes. Cuando llegó la primera ambulancia ya estaban todos en sus puestos de trabajo. Y luego la hidalguía, el señorío que demostraron los papás y los parientes de los niños en la vía y por la tarde en el hospital cuando llegó la reina. Es para enamorarse de Castilla. Jaime, hay algo que llama muchísimo la atención, que hayan pasado 40 años y Jaime Rollo Villanueva, el que fuera gobernador civil de Salamanca, al que le tocó afrontar esa tragedia, todavía siga ligado a este acontecimiento, a esta tierra y a estas gentes. Sí, es que no podía ser de otra manera. O sea, yo al día siguiente estuve en los dos entierros, en San Muñoz y acá, y tú sabes lo que es ver los 15 ataúdes blancos. El que no se clave eso en el alma es que no la tiene. Aquel día el gobernador civil, cosa poco frecuente, tiene unas palabras con el juez, porque ¿qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió que yo ni recuerdo cuando llegué, pero como a la hora y media del accidente, estaba yo acá con el teniente coronel, jefe de la comandancia, que se llamaba don José Molina Abadía y era un ser extraordinario. Pues 4 o 5 horas después no había llegado el juez. Y en un momento determinado yo le pregunté al teniente coronel, digo, oye, si yo le digo a los papás que se lleven a sus hijos, tú me desautorizas, ¿cómo te voy a desautorizar? Aquí el que mandas eres tú, pues diles que se lleven a sus hijos. Y se llevaron a sus hijos. Y cuando llegó el juez, dijo, me he enterado que aquí hay un muerto. Digo, no señor, hay 30. ¿Qué me dice? Digo, sí, ¿y dónde están los cadáveres? Pues he dicho que si usted quiere, pues el gobernador civil. Y me acuerdo que fue a gritarme y le dije, no, calma. Digo, usted a mí me denuncia en el Supremo. Y no pasa nada. Pero yo ya me marcho porque aquí ya no tengo nada más que hacer.
Y entonces nos marchamos el teniente coronel y yo, y se quedó ahí. Pero ¿cuál fue el motivo? Supongo que como gobernador civil, además un hombre como Jaime Rollo Vilanova, que ha recorrido medio mundo, ¿qué tiene esta tierra, este lugar, para que haya impactado tanto hasta el extremo de que sus restos van a terminar aquí? Tienen amor al prójimo, y eso en Madrid, que yo me acuerdo cuando era niño que lo teníamos, ya no existe. O sea, ahora mismo tú te mueres en Madrid y hasta que no lleguen los hombres de la limpieza a las 2 de la madrugada no se acerca nadie a ti. Y aquí, en el Campo Charro, hay eso, y hay ilusión en que pruebes su chorizo, y en que te lo lleves después, y en hacerte las oleas. Y eso a un madrileño pues le fascinó primero, y luego el evento del 21 de diciembre, claro, eso es inenarrable e imborrable, claro. Una tragedia, posiblemente la Navidad más triste del Campo Charro del último siglo, pero es muy difícil encontrar algo positivo, pero si hubiese que buscarlo, ¿qué? Ellos, evidentemente, ellos, y después de ellos, y después otra vez de ellos la reina, que me juró aquí en el hospital, hablando con uno de los niños, dice: este año el príncipe y las infantas se quedan sin juguetes de Reyes. Y al día siguiente nos llevó un camión con todos los juguetes que habían llegado a la Casa Real. ¿Cómo es posible que alguien como Jaime Rollo Vilanova, con una dilatada experiencia en viajes por este planeta, incluso sus andanzas por el Amazonas, donde cronológicamente son muchas décadas, que conoce muy bien, repito de nuevo, ha elegido este lugar para que reposen sus restos? Es la gente, porque el pueblo, si te fijas, tampoco es para volverse loco con lo que hay aquí en Salamanca. Pero es la gente, tú coges a mis sobrinos, oye, pues que el más tonto es abogado del Estado, y todos me preguntan por el chorizo de los niños, o el embutido que me llevo de aquí, cuando no sabes, es que, ¿cómo no te va a impactar cuando te ponen el alma en el bolsillo? Todos. Pues el que no, pues mire usted, me da rabia porque ese año hubieron obispos, que aquí tenemos 2, pero yo creo que vino el de Plasencia también. Ministros, lo que quieras, todos los alcaldes, desde Ávila hasta Valladolid, por supuesto Plasencia, Cáceres, la Biblia, todo el mundo estaba aquí. Al año siguiente ya no había nadie. Me dio tal rabia que dije: Jaime, por mis muertos, que estaba papá muerto ya, que tú estás aquí hasta que te mueras. Y así fue. Nadie. Se acabó, no vino nadie al año siguiente. Soy consciente que la historia que estamos contando puede herir muchas sensibilidades y hacer recordar estampas que muchos quieren guardar, pero tuvo que ser muy duro el asistir a aquel escenario, no sé, macabro, pero y aguantar a pie de vía todo lo que estaba pasando. Pues yo aguanté, yo creo que solo por 2 cosas. Una, porque el cargo viste, aunque dicen que el hábito no hace al monje, algo hace. Y por el teniente coronel, que en paz descanse, José Molina Badía, que me llevaba del brazo, porque si no me hubiera derrumbado. No sabes lo que era recorrer aquella vía. Es que se recogieron, yo no me acuerdo qué cantidad de cajones de cartón, de pedazos de chiquillo. Todos los libros esparcidos, los lapiceros, bueno, aquello era disparatado, era horroroso. Y no oías un alarido, no oías una blasfemia, no oías... Dices, esta gente es un milagro. Este castellano, pero ¿cómo no iban a conquistar el mundo si es que son espectaculares? Pues te enamoras, te fascinan y dices, pues yo quiero estar cerca de ellos, a ver si se me pega algo. Pues muy cerca ya lo está, porque hay una placa de hijo adoptivo de la Sagrada en el ayuntamiento. Honor que me han hecho y que además es el más grande honor de verdad que siento en mi vida. Pues muchas gracias. A ti por venir y por querer a esta gente. Uno lleva algunos años de oficio, pero nunca pensó que 40 años después el gobernador civil de Salamanca me iba a contar una historia a la que está tan ligado desde entonces. Muchas gracias. A ti y a todos vosotros. Muchísimas gracias.
todavía impactados por la valiosa actitud de Jaime y los emocionantes episodios de sus comentarios, volvemos con Paco Peñamera. Tenías toda la razón. Jaime Rollo Villanova es todo un personaje. Un hombre que desde el día que lo conocí me ha cautivado por su sensibilidad, su humanidad, su cultura, su inteligencia, su saber estar, pero sobre todo su bondad. Oye, Paco, no me puedo marchar de aquí porque muchos colegas me dirían, ¿cómo no vas a hablar con Paco de otras cosas? Bueno, pues ya lo voy a hacer. Te voy a hacer una serie de preguntas que, como buen charro, Encantado. me interesa saber cuál es tu opinión. Personajes como, por ejemplo, la bebé, Oh, Inés. Luna Terrero, una mujer de novela, una mujer adelantada a su tiempo, una mujer que ha dejado una huella viva que se transmite de generación en generación, una mujer que era conocían por Campo Charro. Sí, y en toda España, y viajaba por todo el mundo con Lucía. ¿Hace mucho fumaba que no en vas aquella época. al cuartón de...? No, estuve hace poco. Me gusta ir a aquel lugar e impregnarme de lo que fue la bebé. Una vida de novela, auténticamente de novela. Yo no me explico cómo no hay una película dedicada a la bebé. Me lo he preguntado muchísimas veces. Oye, y una pregunta, vamos hacia atrás en la historia, 2 siglos, y ya tú has escrito sobre él, como buen charro, Julián Sánchez el Charro. Que nació aquí muy cerquita, en Muñoz, en la alquería de Peramato, un ejemplo para esta tierra por la gallardía que tuvo, la defensa de nuestros valores en el momento tan difícil cuando llega la invasión francesa. El hombre se echó al campo con inteligencia, con talento y con fuerza, y fue el gran defensor de esta provincia. Nunca nos podemos olvidar de lo que hizo aquel hombre. Yo tengo la suerte de escribir una novela biográfica sobre su final en Netreros, en Segovia, donde estuvo confinado, y yo admiro mucho a don Julián. Para mí es un salmantino de excepción y que mejor pudo llevar el apodo del Charro. Y hablando de Salamanca, aunque lo compartimos con otras partes de la geografía peninsular, la dehesa, un ecosistema único. La dehesa, tan ligado al toro bravo, al porcino ibérico, a la encina. ¿Damos suficiente valor a la importancia que tiene la dehesa como ecosistema? Pues desgraciadamente creo que no se le está dando valor cuando por algunas situaciones se intenta poner en duda. Pero la dehesa, el Campo Charro, es un tesoro que debemos luchar siempre por él, defenderlo, porque es un ecosistema que es único en el mundo. Lo hay un poquito en Extremadura, en Córdoba y nada más. Y eso un lujo. La gente aquí, como lo está viendo todos los días, pues no le da realmente la importancia. Las fincas que ocupan una parte de la dehesa han evolucionado, están apostando por el futuro o se están... Bueno, hay gente que sabe ver que la dehesa tiene además otras alternativas conservando su ecosistema. La encina, por ejemplo, muy cerca de aquí, en el Cubo de Don Sancho, Ezequiel Pérez Villoria, Ezequiel. tiene una magnífica... Nituelo se llama. De Nituelo. Sí, sí. Tiene una magnífica explotación ganadera de morucha, de porcino, y además ha plantado una viña. Sí, hace vino. El vino de Tuero. El vino de Tuero, un vino riquísimo. Pues eso demuestra que la dehesa tiene mucha vida. Paco, no me lo perdonarían si no te digo 2 nombres que tienen mucho que ver con tu afición y con tu periodismo taurino. Julio Robles y el Viti. Julio Robles era mi torero desde niño. Un hombre con el que estuve ¿Vinculado unido. a Sí, vinculado. Su padre vino a trabajar cuando él tenía 6 años, secretario del juzgado. Y yo, fíjate, mi carrera periodística taurina tiene mucho que ver con él. Estoy muy vinculado a él, muy unido. Yo lo quise muchísimo, fui seguidor suyo. Y hasta que llegue mi último aliento siempre seré roblista. Defenderé su legado, su memoria, porque fue un orgullo de esta tierra y un torero ejemplar. ¿Y el Viti? El Viti, un señor, el señor de los ruedos, la máxima referencia del torero castellano, un hombre que defensor de nuestra tierra, de nuestras costumbres, que llevó su arte por todo el mundo, admirador del halcón, de todo lo que significa Salamanca, de todo lo que significa Castilla, y un señor, el señor de los ruedos, se llama Santiago Martínez Viti. Paco, ha sido un placer, amigo. Gracias Javier, por atendernos, ha sido un placer. Un placer haber estado con vosotros. Me encanta el halcón, porque además vosotros sois el verdadero escaparate de esta tierra de Castilla y León. Muchas gracias. Pero nos miramos en espejos como el tuyo, no se te olvide. Muchas gracias. Un honor. A ti, amigo.